momento de recibir o realizar una llamada telefónica. No hay que procurar que la otra persona en la línea, puede ser el cliente, el ciudadano o el usuario, no tenga largos periodos de espera, es decir, que no esté marcando y no recibir respuestas, ya que la demora o la ausencia de las llamadas telefónicas, ¿okay? O la demora, ¿no?, en que respondan, puede dar a entender muchas cosas al cliente, ¿no? Como por ejemplo que de repente, de repente ausentismo laboral, que puedan entender que en ese momento no hay nadie o no se encuentra nadie, desgano en el trabajo, en atención al cliente. También puede surgir también por ahí la duda de que de repente de que ya no sea el número adecuado o que se hayan comunicado a otro número. Entonces, puede pasar muchas cosas en realidad. Permítanme, quiero ver si estamos compartiendo bien la pantalla. Sí, sí estamos compartiendo. Ok, entonces puede darse eso en diversas situaciones, y lo ideal es, o simplemente no pónganse a pensar, de repente un cliente quiere comunicarse conmigo para obtener algún producto o un servicio. Llama repetitivamente y nosotros, por hacer otra tarea u otra obligación, dejamos de lado esta atención telefónica. ¿Qué es lo que va a pasar con este cliente? Aquí no recibí respuesta, me voy con la competencia. Entonces, por ese lado hay que tener siempre atención al momento en el que recibamos las llamadas. Ahora, normalmente, cuando a nosotros nos llaman por teléfono, el proceso es, ¿no?, que nosotros respondemos y decimos aló, y la otra persona al teléfono responde, ¿no?, y dice aló, o pregunta por nosotros, o nos da la información. Normalmente es así, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de atención al cliente, va a cambiar. En este caso, nosotros apenas recibimos la llamada, de inmediato de inmediato tenemos que presentarnos nosotros, decirle aló, y ahí indicar de repente oficina tal o la empresa tal, para que el cliente sepa de que se ha comunicado a la oficina o al área correcta, ¿ok? Para que el cliente pueda saber eso. Después, habla claro. De por sí, las llamadas telefónicas siempre pueden generar cierta distorsión o cierta distorsión o cierto, podríamos decir, sonido de fondo o algo que puede hacer que no se entienda bien. Y si a eso le sumamos que de repente no tenemos una dicción clara o una pronunciación clara, ¿ok? Entonces a ello ya puede aumentar esta interferencia. Por eso siempre invitamos, habla claro, pronuncia lo mejor que puedas para que no se vea interrumpida esta llamada. También, hablando de la distorsión que se puede dar, ¿no? Usa el altavoz únicamente cuando sea necesario. ¿En qué sentido decimos eso? En el sentido en el que ya hemos dicho, ¿no?, que una llamada suele tener cierta distorsión, cierta interrupción. Y si a eso le sumamos el altavoz, que lo que hace el altavoz es que los sonidos externos se filtren dentro de la llamada, va a aumentar esa distorsión, ¿no? E incluso cuando estemos hablando, puede ser que se interfieran conversaciones o sonidos que no deseamos que el cliente escuche. No, por ejemplo, les comento, ¿no? Alguna vez a mí me pasó una vez que había mandado a pedir una cortina y ya la cortina estaba demorando en llegar. Ya había pasado 2 días de la fecha de entrega y llamé a la empresa para que me dieran la información, ¿no?, sobre las cortinas que había mandado hacer. Y la señorita de atención, muy amable, y me dijo, a ver, un momento, pero mientras me atendía, había puesto el altavoz. Me imagino que para hacer alguna otra actividad a la par, ¿no? Y después, cuando dejó y el teléfono en altavoz y preguntó, ¿no?, a los demás, ¿qué fue de las cortinas?, ¿no? Se escucharon la voz de fondo que una persona le decía, otra vez está llamando, qué pesada, ya que no moleste, ¿no? Ya, dile que ya se las vamos a enviar, que no moleste, bien pesada esa clienta, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no debía escuchar porque era una conversación interna entre ellos, pero que por poner el altavoz es que se filtró todo ese sonido de fondo. Entonces, tengamos mucho cuidado al poner el altavoz, no solamente por la interferencia, sino porque también se puede filtrar información, conversaciones de fondo que no queremos que el cliente escuche. Así que, bueno, en ese sentido hay que tener cuidado.
También, por otro lado, vamos a ver lo que es escuchar activamente y tomar notas. Durante la atención telefónica, hay que evitar memorizar lo que estamos hablando, de lo que nos están o lo que estamos tratando. Evitemos memorizar un poco y, y siempre tomar notas de lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque una atención telefónica por lo general es rápida, ¿no? Y en el caso de que se extienda, pues porque hay mucha información. Y en ese rato pueden surgir diversa o de repente puede surgir algún tema de interés, pero puede venir o puede ser subsiguiente a otro tema de interés que nos puede hacer olvidar las ideas entre un tema y otro. Por eso lo ideal siempre es poder anotar la información, poder llevar en el sistema que nosotros tratemos de llevar. En el sistema que nosotros tratemos de llevar, ¿ok? Entonces, tomar notas de repente en un post-it o de repente también si es que podemos optar por grabador de llamada. No, también por otro lado, utiliza el lenguaje apropiado. Nosotros por lo general cuando hablamos de atención al cliente, y eso no solamente atención telefónica, sino cualquier medio remoto por el cual estemos atendiendo a nuestros clientes. Va a ser muy complicado, ¿ok? Va a ser muy complicado que nosotros podamos saber exactamente con qué persona estamos hablando, su género, su edad, su conocimiento, su nivel educativo. ¿Ok? Va a ser muy complicado, a diferencia de la atención presencial, ¿no? Donde hablamos de cara a cara con la persona y sabemos con la persona con la que estamos hablando. Entonces, en esta llamada telefónica o cualquier atención remota que nosotros trabajemos, evitemos un poco hablar de repente con lenguajes muy técnicos o de repente con vocabulario un poco complicado, sino tratemos de hacer lo más sencillo, claro y entendible que se pueda la información que estamos otorgando. Por otro lado, también muéstrate alegre. Normalmente, cuando hacemos una atención al cliente cálida, no solamente es nuestra voz quien da la calidez, esa atención al cliente, ¿no? Sino también nuestro rostro, nuestra comunicación gestual, nuestra mirada, nuestra sonrisa, todo ello transmite una atención cálida. Pero en este caso, en la atención telefónica, la persona que está al otro lado no está viendo mi rostro, no está viendo mis ojos, no está viendo mis gestos. Por lo tanto, toda la responsabilidad de dar la calidez de llamada recae en mi voz. Por lo que esto me invita a que tenga un tono de voz mucho más alegre, mucho más entonado, mucho más cálido para poder atender adecuadamente a este cliente. Ahora, también otro punto, pregunta antes de poner en espera o transferir a otra persona. Imagínate una atención presencial. Imagínate que estás hablando con una persona, le estás manifestando algún problema, alguna necesidad, alguna duda, y de pronto esa persona te mira, se voltea y se va sin decirte nada, y luego viene otra persona a resolver esa pregunta. Tú entrarías en duda, ¿no? Entrarías en confusión, dirías, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue la otra persona de la nada? ¿Ok? Lo mismo puede pasar por llamada telefónica. ¿Ok? El hecho de que una persona te esté hablando y tú, sin consultar, sin avisar, ah, transfieras la llamada a otra persona y que de pronto otra persona le conteste el teléfono, ¿ok? Puede generar un poco de confusión, de decir, ¿y con quién hablaba hace un rato, con quién hablo ahora? ¿Y por qué este cambio? O de repente que la otra persona o que el cliente te haga una pregunta y tú simplemente quedes en un silencio sepulcral mientras buscas la respuesta. Que eso no es lo ideal es agarrar e informar al cliente, ¿no? Decirle, permítame por favor un minuto y de preferencia poder tener el sistema para poder colocar tonos de espera o llamadas en espera. ¿Ok? Y también antes de transferir a la persona, consultar si desea ser transferido o si acepta la transferencia y explicar el motivo por el cual se le está transfiriendo, que de repente esta persona o de repente no es tu área de trabajo o no tienes las herramientas para poder responderle o es otro encargado quien va a poder resolver mejor su problema. Ok, entonces eso también comunicar al cliente antes de poder transferir la llamada. Y a eso también va el punto 9 que nos dice, sé honesto si no sabes la respuesta. Si al momento de la atención a tu cliente, la duda, la queja, la solicitud, la petición que te haga, no está en tus manos poder resolverla, sé honesto al decirle a tu cliente que en este momento tú no tienes
¿ok? O por lo menos trata de buscar, apóyate en tu equipo de trabajo para encontrar una solución inmediata. No des únicamente respuestas o algo para salir del apuro, o no digas una respuesta para simplemente culminar esta llamada, ¿ok? Apóyate, o de ser necesario, pide un número de contacto, o de ser necesario, pídete un número de contacto o solicita que se retorne la llamada cuando ya tengas la respuesta o la solución a lo que te han solicitado. Después, ten en cuenta también el volumen de tu voz, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta, uy, ¿qué pasó acá? Es importante que tengamos en cuenta el volumen de voz que manejamos al momento de atender a nuestros clientes, sobre todo por teléfono en realidad, porque esto nos puede, por ejemplo, un tono de voz muy bajito en una atención telefónica, adicionando de repente la interferencia y las interrupciones que pueden haber, va a provocar que el cliente esté consecutivamente diciendo, aló, no escucho, aló, por favor, ¿no? O de repente un tono de voz muy fuerte puede llegar a ser un poco perturbador o estruendoso para el cliente que está al otro lado, ¿ok? Entonces también por ese lado hay que controlar un poco el tono de voz y siempre, bueno, en este caso nos habla de los mensajes de voz. Hoy en día ya no se dejan tanto los mensajes de voz, ¿no? Pero sí siempre verifica de repente WhatsApps que te puedan enviar, verifica llamadas perdidas, trata de trabajar incluso con un identificador de llamadas, ¿ok? Para que también puedas, pues, si es que de repente tú llegas y al ver llamadas perdidas, lo ideal sería que te puedas comunicar con la persona con la persona que te llamó, ¿ok? Para que puedas dar la solución o algo, ¿no? Pero mantén esa línea abierta de comunicación con tus clientes, ¿no? En caso de que por A o B te llamaron fuera de horario o llamaron en un momento de repente de almuerzo o algo, o simplemente por estar en otra llamada se perdió una llamada, trata de devolver la llamada o de responder también los mensajes que te puedan dejar para que no pierdas el enfoque de atención a tus clientes. Ok, y hasta aquí era la última parte que teníamos pendiente de nuestro anterior tema. Y ahora sí vamos a empezar a ver nuestro último tema, que nuestro último tema va dirigido hacia, a ver, está cargando, permítanme. Ya, hasta ahora sí está presentando para todos que nuestro último tema va dirigido hacia la atención del cliente sobre cómo manejar los reclamos y sugerencias en la atención tanto a los usuarios como a los clientes, ¿no? Ok, para eso primero tenemos que empezar a hacer una diferenciación. Ok, para eso primero tenemos que empezar a hacer a identificar qué es un reclamo, qué es una queja y qué es una denuncia. Vamos a empezar. El reclamo. El reclamo es todo aquello, ¿ok? O es todo derecho que la persona tiene derecho de exigir, reivindicar o demandar, ya sea porque tenga alguna prestación indebida sobre algún producto o un servicio. Es decir, el reclamo es cuando yo no me siento satisfecho por el producto o servicio que he adquirido. Por ejemplo, compré un celular y el celular vino fallado, presento un reclamo. Contraté de repente un servicio de limpieza del hogar y nunca llegó la limpieza, o vino e hizo un trabajo que no es el adecuado, presento un reclamo. De repente adquirí una línea telefónica y no tiene una línea telefónica que me prometía internet ilimitado y no tiene el internet ilimitado, por ejemplo, que ese es un servicio. Entonces, ¿qué hago? Acá presento mi reclamo. El reclamo se presenta, uy, ¿qué pasó? El reclamo se presenta en esos casos. ¿Y cuándo presento una queja? La queja es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad con la atención que he percibido. ¿Ok? Por ejemplo, fui de repente a un banco y la persona que me atendió de mala manera. Presento una queja. De repente los tiempos de espera en ese banco fueron muy largos e innecesarios. Presento una queja. De repente que me atendió hizo alguna diferencia de trato o sentí de repente alguna malcriadez o grosería por parte de esa persona, presento una queja, ¿ok? O de repente también la queja de repente fue con exceso de confianza,
Todo ello, ahí presento una queja. Cuando hay inconformidad con la atención que hemos percibido por parte ya sea del prestador o de el servidor público. Ahí es donde amerita presentar la queja. ¿Y cuándo se presenta la denuncia? La denuncia ya es cuando el reclamo o la queja ha transgredido nuestros derechos. ¿Ok? Es cuando el reclamo o la queja ya ha ido un paso más que ha vulnerado o ha vulnerado o de alguna manera no se han respetado nuestros derechos como clientes o como usuarios. Por ejemplo, en el reclamo, ¿no? De repente, eh, pedí un plato de comida, pero este plato de comida vino con insectos o en mal estado o de descomposición. Ahí yo tengo que presentar una denuncia. ¿Por qué? Porque este plato de comida que me han traído afectó directamente a mi salud, ¿no? O pudo haber sido un causante de algún daño directamente a mi salud. Yo podría presentar un reclamo si de repente me traen la comida fría o la comida con mucha sal, ¿ok? Puede ser ahí, podría presentar el reclamo. Pero si ya la comida viene en estado de descomposición o con algún insecto o algo, ahí tendré que presentar la denuncia, ¿ok? O de repente también en la queja, de repente la persona que me atendió, si me atendió de repente con mala cara o de mala gana, puedo presentar una queja. Pero si la persona que me atendió de repente me agredió física o emocionalmente, me discriminó por mi sexo, por mi raza, por mi religión, ¿ok? O de repente me insultó, y ahí ya transgredió mis derechos. Entonces, ahí ya corresponde la denuncia. ¿Ok? Entonces, recuerden, reclamo cuando no estoy conforme con el producto o servicio. Queja cuando no estoy conforme con la atención. Y denuncia cuando el motivo de reclamo o el motivo de queja han transgredido o han dañado o han afectado algún derecho mío. ¿Ok? Esas son las diferencias de los tres. Y ahora, ustedes se habrán dado cuenta si es que en algún momento han presentado alguna queja, algún reclamo a alguna entidad, se habrán dado cuenta que hay dos conductos regulares por los cuales yo puedo presentar una queja o un reclamo. ¿Ok? Yo puedo presentar inicialmente la queja para que se pueda transmitir de manera interna dentro de la empresa. No es decir, que la empresa agarra y tiene, o las empresas tienen su propia área de reclamos, donde por ese medio registran tu solicitud, registran tu queja, le dan el tratamiento, se contactan contigo para poder llegar a alguna solución. ¿Ok? Eso es algo interno propio de la empresa y por otro lado también tenemos el libro de reclamaciones. Hoy día vamos a hablar de ambos conductos regulares y vamos a empezar por el primer conducto regular, ¿ok? Que es el conducto interno, el tratamiento que la propia empresa le da a sus quejas, sus reclamos, sus denuncias, que es más conocido también como el sistema de PQR. Ok, este sistema de PQR genéricamente se conoce con este nombre, pero las empresas les colocan su propio nombre a estas áreas, ¿no? Como gestión de reclamos, gestión de soluciones, área de reclamos y quejas, área de soluciones, área de conflictos con el cliente, área de problemas de productos y servicios. Es decir, cada empresa agarra y le coloca el propio nombre, pero todas las empresas que tienen estas áreas están haciendo la aplicación de las PQRs. ¿Y qué son qué significa PQRs? Ay, perdón. Acá está. ¿Qué significa PQRs? ¿Ok? En las PQRs es la clasificación de los tipos de interacción que tiene el cliente y que se denominan con las siglas. En este caso, PQR, que significa peticiones, quejas y reclamos, que en un inició esta aplicación de este sistema con este nombre, que era básicamente el tratamiento interno que las empresas les daban a las peticiones, las quejas y reclamos. Después, más adelante, se fueron adicionando más procesos, como por ejemplo, aumentamos a la PQR, aumentamos la S, que era de las sugerencias. Ahora podemos gestionar a través de manejos internos las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Después se aumentó la PQRSD, que podíamos gestionar dentro de la propia entidad las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias e incluso ahora también nos dice las denuncias, lo que significa, que la empresa, ¿ok? Ahora también puede gestionar de manera interna las denuncias que los clientes vayan a colocar contra la empresa, ¿no? De repente encontré, me trajeron la comida insalubre. Esto ameritaría una denuncia, pero ahora también nos dice que la empresa internamente puede manejar ahora esta denuncia, que en este caso ya no es del todo necesaria ya no es, perdón, del todo necesaria la que intercedan de repente otras instancias o terceras instancias. ¿Ok? Y como ya esta PQRSD estaba de repente muy orientada hacia interacciones negativas con el cliente, es decir, que las áreas de que trabajaran en soluciones al cliente, que en este caso manejan las PQRSD, como se notó de que todas las interacciones estaban yendo muy hacia lo negativo, es que se aumenta la F, ¿ok? Que la PQRSDF, que significa peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Es decir, que esta área también se puede encargar de gestionar las felicitaciones que algún cliente decida otorgar, ya sea por manera escrita o formal, a la entidad. Ok, pero bueno, en realidad, en resumen, se le conoce como las PQRs, pero ya sabemos que son que dentro de las áreas de PQR se pueden gestionar todos estos procesos, ¿no? De peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Acá nos dice nuevamente que el proceso de PQRs abarca desde que el consumidor manifiesta su solicitud, que puede ser una petición, una queja, un reclamo, una sugerencia, una denuncia o una felicitación al proveedor, y abre la oportunidad de que la empresa de manera autónoma e interna pueda subsanar las fallas que se han establecido. ¿Ok? Entonces, las PQRs nos abren esa posibilidad de que la empresa de manera interna, sin la intervención de ninguna otra entidad, de ninguna otra área, puedan solucionar el conflicto que se haya podido dar. ¿Ok? Acá nos dice, ¿cuál es la finalidad que se tiene con el manejo de las PQRs, ¿no? O al momento en el que percibimos, o mejor dicho, ¿cómo tenemos nosotros que gestionar cualquier solicitud de algún cliente que ingrese a esta oficina o esta área de PQRs, ¿no? Uno, muestra empatía al escuchar el reclamo. ¿Ok? Sé empático con el reclamo que se está dando, no te pongas a la defensiva. Acá no es que está el lado del cliente y el lado de la empresa. ¿Ok? Recuerda, si el cliente pierde, tú también como empresa pierdes. ¿Ok? Y si es que, si el cliente gana, tú también ganas. Entonces, esto no es una competencia con tu cliente para ver quién tiene la razón. Acá lo que se quiere es llegar a una solución. Comprende la queja sin juzgar ni ser reactivo. Nuevamente, el cliente no es tu enemigo. No es un partido de fútbol en el que está un equipo contra el otro, no. Aquí los dos quieren llegar al mismo punto, que es solucionar este conflicto. Responde con paciencia y valoriza la interacción con tu usuario, porque recuerda que si tu usuario acepta poder llegar o poder llevar esta queja, este reclamo, esta petición, esta, esta denuncia, ¿ok? Si es que acepta poder llevar este reclamo, es porque está permitiéndote que tú como entidad, como de manera interna, puedas solucionar y subsanar eso, antes de repente de poder acudir a otros órganos que puedan ayudar, ¿ok? Antes de que ellos puedan acudir a otras, de repente a Indecopi, o de repente a hacer alguna denuncia pública, que actualmente funciona más que Indecopi, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, es que agradece que tu cliente primero está buscando la solución contigo. ¿Ok? Aplica el pensamiento crítico para poder decidir la mejor alternativa. Básicamente te dice, utiliza tu criterio propio
para que tú puedas definir cuál es la mejor alternativa. Cuando hay conflictos con los clientes, es un poco difícil apegarnos a las normas, las políticas que se tienen de la empresa. ¿Por qué? Porque las normas, las políticas se han hecho eso en base a criterios, en base a criterios o en base a políticas firmes. ¿Ok? No en base muchas veces a lo que pueda pasar en la realidad. Es por eso que también se te invita a que puedas aplicar pensamiento crítico y muéstrate resolutivo para conseguir la mejor resolución del problema en corto tiempo. Recuerda que lo que se quiere es que lo que se quiere es solucionar el problema y no solamente solucionarlo, sino solucionarlo rápido, ¿ok? Ser oportunos y diligentes al momento de poder encontrar la resolución del conflicto en el que podamos estar. Ok, ya por eso acá nos dice, ¿no? Que el equipo de atención al cliente tiene que estar preparado para informar y dar soporte al consumidor en relación a los productos y servicios de la empresa para canalizar de forma eficaz los pedidos, quejas, reclamos y sugerencias. Es importante mencionar esto. Las empresas no, generalmente necesitan contar con esta área de manejo de reclamos internos, sí o sí necesita manejar con su propia área de manejo de reclamos, pero lo ideal es que los clientes no lleguen a ello, ¿ok? Lo ideal no es tener un protocolo adecuado de atención para solucionar los problemas, no que se necesita, que es necesario, pero lo ideal es que no se den los problemas. Y si el equipo de atención al cliente desde un inicio brinda orientación clara, desde un inicio puede brindar la información clara y necesaria, si desde un inicio cumplen con las promesas que se establecen y si es que la propia empresa ofrece la calidad necesaria en sus productos o servicios, no va a haber necesidad de poder llegar hasta este punto. Hay que saber esto, ¿no? De hecho, de que, o vamos a explicarlo un poquito más adelante para que podamos entender la responsabilidad que tiene la empresa en cuanto ingrese una queja o un reclamo. Y para eso vamos a ver las etapas para la gestión de una PQR. Ok, vamos a ver cómo se inicia. Y esto es muy conocido por todos en realidad, por la gran mayoría. Si es que tú en algún momento has registrado una queja, un reclamo con una empresa, ok, ya sabes lo que es, ya sabes cómo son las etapas de gestión de estas PQRs, ok. Si es que en algún momento has tenido más que mala suerte, ¿no? La mala experiencia de haber tenido que enviar algún reclamo o una queja, tú ya has sido parte de esos sistemas de PQRs. ¿Y cómo son? Uno, te dice primero recepción de la queja, ¿ok? ¿Dónde se toman los datos del cliente, la descripción del producto o servicio que está sujeto, del producto, servicio o atención que está sujeto a esta queja, el nivel de respuesta deseada, donde se mide cómo quisiera el cliente o cuál es la solución que el cliente sugiere para el problema que está presentando, ¿ok? La fecha en la que ocurre el problema, la firma del cliente o la aceptación y si es que lo hubiese algún documento de respaldo. No necesariamente sí o sí tiene que haber algún documento de respaldo para poder presentar esta PQR. ¿Ok? Es importante mencionar. No necesariamente sí. De repente lo que le podemos pedir al cliente, si es que es del producto, de repente le podemos pedir la boleta o la factura, ¿no? El comprobante de pago que hayamos dado de repente por ese lado. Pero no es que, pero por ejemplo, cuando hablamos de quejas, que ya hemos dicho, ¿no? Que la queja es sobre la atención percibida, no necesariamente sí o sí tiene que haber algún documento de respaldo. Ante la ausencia de se puede seguir gestionando la PQR. Importante que esta recepción de la queja preferentemente sea en físico. Es decir, que sea mediante un documento o algo que el cliente llene para que puedan ser las propias palabras del cliente las que figuren tanto en la descripción del producto o servicio que está de la queja como en el nivel de su respuesta deseada, ¿ok? Preferentemente que sea de esa manera. Puede ser un documento físico que el mismo cliente complete, se puede manejar de repente o podemos manejar de repente algún formato para poder otorgar a nuestros clientes para las PQRs, podemos manejarlo también vía internet, mediante formularios
Ok, un formulario que contenga todos estos acápites para que el cliente solamente pueda completar información, también se puede manejar de esa manera, o también telefónicamente, ¿no? Mediante grabación de llamadas, eh, o que de repente la persona de atención al cliente en ese momento, de acuerdo a lo que el cliente manifiesta, la misma persona pueda generar la solicitud y enviarla al área correspondiente, no todo con la aceptación del cliente, pero sí va a ser muy necesario que para este manejo de esta PQR, eh, sí, sí tengamos esto vía formal. ¿Ok? No simplemente que el cliente venga, se queje y empecemos a actuar, sino que esto sí lo manejemos de vía formal. A ver, un minutito, por favor. Listo, ahora sí, continuamos. ¿Ok? Esa es la primera parte, ¿no? Para poder recibir la petición, queja, reclamo, sugerencia, ¿ok? Sugerencia, denuncia que podamos percibir por parte del cliente. Nuevamente recordar que todo este manejo es interno con la empresa, solamente lo maneja la empresa y el cliente. Segundo, el tratamiento de la queja, ¿ok? Una vez que ya hemos recibido, ¿ok? Empezamos a tratar esta queja. Lo primero, y lo más recomendable es codifica tu queja. ¿En qué sentido? Colócale un número de código a tu queja para que en adelante puedas tratar tu queja bajo este código. No puedas derivarla de ser necesario a las diferentes áreas o diferentes personas o las diferentes interacciones que vaya a tener, pero que ya siga, pero que ya sea tratada bajo un número de código para tener más orden documental. Segundo, describir qué proceso está presentando tu cliente. Es una petición, es una queja, es un reclamo, es una denuncia, es una solicitud, es una sugerencia, es una denuncia, es una felicitación, ¿ok? Describe qué tipo de PQR es la que estás percibiendo. La solución solicitada, la solución solicitada es evaluar el nivel de respuesta deseado. ¿Ok? Para ver, le hemos dicho, para solucionar un problema hay que actuar con criterio y hay que ver si esta solución solicitada estaría acorde o estaría de repente, más que acorde, si es que estaría de repente, si es que tiene sentido, por así decir, ¿no? O si es que incluso la consideramos justa a lo que el cliente ha pasado. ¿Ok? El punto de objeto de la queja. La fecha límite para la atención define normalmente una fecha límite para dar atención y solución a este problema no debería exceder los 30 días. Y eso es como máximo, eso es exagerando que te demore 30 días. Entre menos tiempo lo hagas, mejor para tu cliente. ¿Ok? Y la acción inmediata establecida, ¿no? Es decir, en base a la queja que has percibido, ¿cuál fue la acción inmediata que tomaron? Que en este caso podría ser, ¿no? Sugerir, la recepción de la queja, todo ello. El paso número 3 ya es análisis de la queja. ¿Ok? Pues en lo que tú vas a agarrar y tienes que ver, de acuerdo a todo el tratamiento que has hecho, analizar el tipo de queja, de reclamo que has percibido, analizar la solicitud y tomar la decisión. ¿Ok? Si es que, ¿qué acción vas a tomar? Pues son muchas acciones las que puedes tomar. Puedes realizar un reembolso del dinero, un reemplazo del producto del servicio, realizar una reparación, ¿ok? Puede ser todo ello. Ahora, en ese análisis de la queja, también a nosotros, junto con el tratamiento, nos va a ayudar a identificar si verdaderamente hay responsabilidad nuestra en esta queja, por ejemplo, que se ha podido presentar o no, porque recuerda, hay muchas quejas que ingresan a las empresas, pero que no es responsabilidad de la empresa, sino muchas veces del cliente. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que a mí me dijeron, Supongamos que a mí me dijeron que iba a contratar un plan de internet y a mí me dijeron que este plan de internet o este plan de internet no tenía internet ilimitado, ¿ok? Y yo como cliente entendí que sí lo iba a tener y al momento veo que no lo tiene. Ahí, por ejemplo, yo puedo ir y puedo presentar una queja. ¿Y qué puede pasar con atención al cliente? Atención al cliente o atención en este caso de las PQRs, se van a dar cuenta de que el cliente no está en la razón, porque su plan no contiene lo que está solicitando. ¿Ok? En ese caso, no correspondería hacer de repente ningún reembolso, ni reemplazo, ninguna reparación, pero igual tienen que tomar una acción. ¿Y cuál puede ser la acción? De repente, una nueva,
reenviarme de repente las condiciones de mi plan. De repente también por ahí otra acción puede ser volver a darme información sobre mi plan, darme de repente incluso alguna asistencia telefónica, ¿ok? Una retroalimentación. Entonces todo ello, por ejemplo, así nosotros encontremos de que no somos responsables de la queja, de la petición, igual tenemos que tomar alguna acción en este lado. Y ese es el cuarto paso, que nos dice las acciones correctivas o preventivas. En el caso en el que nosotros encontremos que tenemos la responsabilidad sobre la queja o el reclamo que se ha percibido, tenemos que tomar acciones correctivas, que ahí puede ser el reembolso, el reemplazo, la compensación. Y en el caso que de repente nosotros encontremos de que no hemos sido responsables sobre exactamente sobre esta queja, sobre este reclamo que hemos percibido, aquí es importante también siempre indicarle algo a los puestos de atención al cliente. Desde el hecho en el que el cliente manifiesta algún descontento con el producto, servicio o atención que ha percibido por tu empresa, en algo has fallado. De repente alguien dice, no, pero Miss, el ejemplo que puso, ¿no? No es mi culpa que de repente el cliente no haya leído los términos y condiciones del servicio que contrató. Ok, sí, es verdad, esa es la responsabilidad también del cliente, pero también hay responsabilidad tuya. ¿Por qué? En el caso en que de repente no diste la información de la manera necesaria o de repente fuiste muy ambiguo al momento de dar la información y ya tienes tú también algo que corregir. ¿Ok? Tienes también algo que corregir, que en adelante, cuando contrates o cuando vendas productos o servicios similares, ya una acción correctiva va a hacer que esta vez seas mucho más claro y específico con la información que estés brindando. ¿Ok? O también lo puedes tomar como una acción preventiva, en el que si ya llegó esta queja o este reclamo, te puede ayudar a que tú más adelante, a que tú más adelante ya no tengas más este problema. Ok, si llegó un problema en el cual tú no eres responsable, ¿no? Como empresa, puedes aplicar acciones preventivas para que en adelante no vuelvan a surgir problemas iguales o similares al que te ha suscitado. Ok, siempre la interacción de los clientes insatisfechos tiene que resultar en algún tipo de ganancia para nosotros. La ganancia puede ser desde retener al cliente, compensando, reembolsando, reemplazando el producto o el servicio, o también la ganancia puede ser o también la ganancia puede ser desde acciones preventivas para ti como empresa, para que esos problemas no vuelvan a surgir. Igual, tú como empresa siempre ganas, ¿ok? ¿Por qué? Podríamos decir, ¿qué tal si yo tengo que reembolsar un producto? No estoy ganando, ¿ok? Sí, no estás ganando dinero, pero estás ganando experiencia y conocimiento de que este problema nunca más se va a volver a repetir en tu empresa. ¿Por qué? Porque todo este proceso te ayudó a identificar el problema y a tomar las acciones necesarias para ya no volver a caer en ello. ¿Ok? Eso siempre es necesario, que que después del análisis de la queja, apliquemos internamente las acciones correctivas y preventivas. Y después de ello ya viene lo que es la respuesta a nuestro cliente. Así como recepcionamos de manera escrita mediante un documento formal la recepción de la queja de mi cliente, de la misma forma yo tengo que dar la respuesta mediante un documento, mediante un formato formal. ¿Ok? En el cual voy a incluir los datos de la queja, que son los mismos datos que recepcioné al momento de recepcionar la queja, ¿no? Los datos de mi cliente, la descripción de su producto, su nivel de respuesta deseado, la fecha y la firma, ¿no? Básicamente los mismos datos que tomé a un inicio. ¿Ok? Después de eso, los datos que respaldan la decisión de la empresa, porque tú también como empresa, para el momento de tomar una decisión, tienes que tener datos que te respalden, ¿ok? Como por ejemplo, hojas de términos y condiciones, cartas de garantía, de repente, inducciones que se dieron, firmas de aceptación de riesgo de algún cliente, ¿ok? Los datos que tú tengas, pero también tienes que presentarlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no los presentas,
va a ser como que tú simplemente decidiste que esa era la solución y listo. Y no, no es que tú decides o no, sino que en base a la evidencia, en base al respaldo o los argumentos que te van a respaldar, es que tú tomas la decisión y eso le tienes que sustentar a tu cliente. El plazo de la entrega de la resolución final, porque ojo, la respuesta no es la resolución final, ¿ok? La respuesta puede ser, la respuesta puede ser una sugerencia de la resolución final, ¿no? En el cual tu cliente también tiene el derecho de repente, por así decir, entre comillas, ¿no? Apelar o descargar o responder a la respuesta que le estás dando, ¿no? Supongamos tú como empresa le dices, ¿no? Hemos analizado tu caso, he revisado tu caso profundamente y hemos llegado a la conclusión de que, de repente, ¿no? Uno, este, al momento de entregar el producto se entregó una carta de políticas de la empresa, ¿no? En el cual figuraba, en este artículo figuraba que no lo sé, ¿no? Que de repente el producto tenía de repente cierta deficiencia. A lo que usted firmó aceptando llevar el producto bajo estas condiciones. ¿Ok? Por lo tanto, no corresponde un reembolso, tampoco un reemplazo, ni una reparación. ¿No? Lo que de repente le podríamos dar es una copia de la hoja de información que usted firmó. Ok, de repente le podríamos dar el agradecimiento del caso, ¿no? Acá también lo dice, acá también lo dice, ¿no? El agradecimiento por el contacto y ya. Ok, esa puede ser, ¿no? Acá también por eso las enmiendas, ahorita vemos eso. Ok, de repente yo le presento esta resolución a mi cliente. Y no porque yo le presenté eso a mi cliente significa de que ya eso es ley y ahí quedó. El cliente va a tener el derecho de replicar o negar o aceptar. Y de repente este cliente viene y nos dice, ok, pero ¿sabe qué? Acá yo tengo de repente la grabación o la prueba de que la persona que me atendió me aseguró que el producto estaba en perfecto estado y que firmar esa hojita solamente era de repente por la política, nada más. Supongamos que sea eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo al recibir este descargo de mi cliente, vuelvo nuevamente al tratamiento y al análisis de la queja. ¿Ok? Como también puede ser que el cliente diga, ok, estoy de acuerdo, acepto, y ahí quedó. ¿Ok? Entonces, la respuesta no es la resolución final. La respuesta es lo que le estamos comentando acerca de la situación que se ha generado y acá también nos dice, y la sugerencia de la enmienda que vamos a realizar en el proceso. Que nuevamente que la enmienda puede ser reembolsos, reemplazos, reparación, información y todo ello. Entonces, esa puede ser la enmienda que se va a presentar, ¿no? Y ahí ya viene un poco más el proceso de negociación con el cliente. Recuerden siempre, en otro proceso de negociación, lo que buscamos es generar la satisfacción de mi cliente, pero sin perder los intereses de mi empresa. ¿Ok? Sin perder los intereses de mi empresa o sin afectar los intereses de mi empresa y siempre también agradecer al cliente. ¿Por qué tenemos que agradecer al cliente? Hoy en día el cliente tiene mucho poder en sus manos. ¿Ok? Un cliente puede ser el generador de grandes éxitos de una empresa, como también de la muerte súbita que le puede pasar a muchas empresas. Y eso lo vemos también a través, por ejemplo, antes, por ejemplo, ¿cuál era el área de defensa directa que tenían los clientes? Era presentar la queja en Indecopi, por ejemplo. No, esa era su área de defensa directa. Hoy en día los clientes tienen algo mucho más poderoso que una denuncia en alguna entidad como Indecopi o algo, que son las redes sociales. ¿Ok? Que las redes sociales a nosotros como empresa nos ayudan a hacer, o es muy beneficioso para que podamos generar marketing de nuestra marca, para que podamos tener para que podamos tener más captación de clientes, para que podamos tener más establecimiento o más posicionamiento de la marca. ¿Ok? Pero las redes sociales son muy beneficiosas, pero también pueden llegar a ser la cruz de una empresa cuando un cliente insatisfecho decide hacer denuncias públicas. ¿Ok? Y eso es algo a lo que hoy en día también tenemos que tener mucho cuidado con los clientes. Un cliente que simplemente grabe un video dando su propia versión de los hechos y publicarlo en redes sociales,
¿ok? Va a generar un sinfín de comentarios, va a generar un sinfín de polémicas en las que nuestra empresa se va a ver envuelta. ¿Ok? Y no es lo ideal. Nosotros queremos lograr posicionamiento de la marca, no podemos pretender lograr este posicionamiento de la marca a través de controversias y polémicas. Y que de hecho muchas empresas erróneamente han querido hacer estrategias de marketing mediante polémicas armadas, ¿no? En la que, por ejemplo, y eso se ha visto bastante, ¿eh? En la que sale un cliente y hace una denuncia pública. ¿No? Y eso se vuelve viral, todo el mundo comparte, todo el mundo habla de la empresa se hace con una empresa que de repente nunca antes se había mencionado, ahora se hace muy conocida, se hace viral, y después, ¿qué hacen? Fingen un acuerdo interno en el que la empresa va y pide las disculpas al cliente, se le dan el mejor trato, incluso aprovechan para hacer un tipo de marketing mostrando el producto, el servicio que ofrecen de compensación, mostrando que es la buena calidad, todo ello, ¿ok? Y quedan como que ya estamos todos felices. Entonces, y eso es terrible en realidad, ¿no? Porque las empresas se han hecho conocidas bajo esta polémica en la que ya se crean una mala imagen, ¿no? Y de hecho, siempre es que el cliente optara por esa opción, se van a polarizar las opiniones, ¿ok? Van a haber opiniones que de repente se van a poner a favor de nuestra empresa, bien, a buena hora, ¿no? Pero desde el simple hecho en el que haya otra mitad de opiniones que ya tienen mala imagen de nuestra empresa, ya hemos perdido mucho. Desde que una sola persona que nunca ha sido nuestro cliente, pero que por esta controversia o por esta denuncia pública se haga una mala imagen de nuestra empresa, ya hemos perdido mucho. Créanme que ahí hemos perdido muchísimos clientes potenciales. Es por eso que durante la resolución de problemas o de esta etapa de problemas, ok, tenemos que procurar, primero que nada, dar la mejor solución que se pueda al cliente, ¿ok? Y siempre agradecer al cliente por básicamente, ¿no? Que de repente no suena tan correcto, pero por darnos la oportunidad de solucionar el problema que ha surgido antes de optar por otros medios. Y cada vez más empresas se esfuerzan por poder conseguir la satisfacción del cliente, ¿ok? Por así decir, en esta instancia. ¿Ok? Cada vez se esfuerzan más por buscar la solución del problema en esta instancia antes de poder pasar a instancias que puedan resultar más perjudiciales. Entonces, siempre es por eso que de repente, por ejemplo, las empresas de telefonía o de seguros, por ejemplo, son mucho más condescendientes porque saben que el cliente en cualquier momento puede renunciar y no hay contratos que amarren, no hay de repente retenciones, simplemente pierden al cliente, ¿no? Entonces, hagan la prueba incluso, ¿no? Llamen a su telefonía y díganles que quieren un reclamo, que se quieren ir, van a ver cómo hasta les van a bajar la mitad del precio de sus planes, cómo les van a ofrecer cómo les van a ofrecer beneficios que de repente antes no les daban, porque ellos se concentran mucho en la retención del cliente para así poder mejorar el posicionamiento y la imagen corporativa que ellos manejan. Y como les mencionaba, esta es una de las instancias en la que la empresa puede manejar las quejas o reclamos de sus clientes, que esta es interna, que esto es de ellos. Todo este proceso de las PQRs, la empresa decide cómo lo gestiona, cómo maneja, qué solución da e incluso los plazos, en qué plazo otorgan o no otorgan los beneficios o la respuesta. Todo este proceso que hemos explicado, que esto básicamente, estas etapas que hemos presentado son como un esquema general, ¿no? Pero cada empresa maneja su sistema de PQRs a criterio propio, ¿ok? Pero porque esto es interno, esto es algo que parte de la propia empresa. Pero también vamos a tener ahora, o vamos a ver ahora lo que es el libro de reclamaciones. Y vamos a empezar a definir nuestro libro de reclamaciones. Ahora, el libro de reclamaciones el libro de reclamaciones es, es un sistema muy similar a las PQR, ¿ok? Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? Antes, por ejemplo, antes de que exista la obligatoriedad del libro de reclamaciones en las empresas, había mucho abuso hacia el cliente, ¿ok? Y mucho poder
por parte de la empresa. Ahora es todo lo contrario. Ahora quien tiene mayor poder es el cliente sobre la empresa. Antes era al revés. Antes quien tenía poder sobre el cliente era la empresa. ¿Ok? Y si tú de repente tenías alguna queja, un reclamo o algo, y la empresa simplemente no deseaba escuchar tu reclamo, no quería escuchar tu queja, o de repente no quería, o simplemente no le interesaba el problema que tuvieras, ahí quedaba. Si la empresa si la empresa decidía no tomar acciones, no pasaba nada, lo cual era muy abusivo para el cliente. Incluso habían empresas que te decían, ¿no? En esta empresa no hay devoluciones, en esta empresa no se aceptan reembolsos. Y si tú agarrabas y comprabas un producto, adquirías un producto o un servicio defectuoso, ¿ok? Si tú agarras y adquieres un producto o un servicio defectuoso, simplemente la empresa te decían, no hay política de devolución, no hay política de reparación, no hay política de reembolsos, lo siento mucho, te las arreglas. Era así antes, ¿no? Ahora no. ¿Por qué? Porque ya de acá hace unos años, Indecopi establece el libro de reclamaciones. ¿Ok? Que se coloca con la finalidad de que a partir de ahora todas las empresas tienen que contar con este libro para que los clientes que tuviesen alguna disconformidad, algún problema, alguna queja, algún reclamo, ¿ok? Vayan y lo presenten directamente en este libro de reclamaciones. ¿Ok? Entonces acá nos dice que es una herramienta para la protección de los derechos del consumidor. ¿Ok? Y que tiene que estar disponible en todos los establecimientos comerciales y las plataformas de ventas por Internet que cuentan con una sucursal en el país. Este libro nos permite presentar nuestras quejas o reclamos por los diferentes inconvenientes que surjan dentro de la compra de un producto o la adquisición de un servicio. Y en este caso, el proveedor tiene la obligación, ¿ok? Tiene la obligación, uno, de poner a nuestra disposición el libro, y esa es su primera obligación, y su segunda obligación de dar tratamiento a esta queja o este reclamo que estoy presentando. Es decir, mediante el libro de reclamaciones se establece para que los usuarios que tuviesen algún inconveniente, ¿ok? Para que los usuarios o los clientes que tuviesen algún inconveniente con la empresa ya tuvieran, por así decir, este medio obligatorio para poder presentar su queja, y asimismo este medio obligaba al empleador a que dé el tratamiento y puedan llegar a la solución de la queja. Para eso nace el libro de reclamaciones. Es básicamente el mismo sistema de las PQRs. ¿Ok? Es el mismo sistema de las PQRs, solamente que este libro de reclamaciones es obligatorio por parte de las normativas y leyes, mientras que la PQR es voluntaria por parte de la empresa. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Entonces, y gracias a este libro de reclamaciones es que las empresas empiezan a trabajar adecuadamente para respetar los derechos del consumidor. Es decir, como ya sabían que hay el libro de reclamaciones, ahora que hacen las empresas, ya empezaron a aplicar políticas de devolución, políticas de reembolsos, de reparación. Ya empezaron las empresas a aplicar de repente garantías gratuitas. También ya las empresas empezaron a aplicar las PQRs, en las que te dicen, antes de que pases al libro de reclamaciones, donde sí me obligan a llevar el tratamiento con un esquema, si bien preparado, mejor manejémoslo por mi propia vía interna. Es lo mismo en realidad. ¿Ok? Solamente que en uno yo tengo la disponibilidad y la decisión de poder negociar y tratar todo ello, mientras que por el otro ya es obligado. ¿Ok? Pero básicamente es lo mismo. El libro de reclamaciones entra precisamente para hacer el trabajo de las PQRs. Ahora ya las empresas tienen sus PQRs, pero antes no lo tenían. Y para eso entró el libro de reclamaciones. Y nos preguntamos, ¿cómo accedo a mi libro de reclamaciones? En una entidad pública o privada, tú puedes acceder al libro de reclamaciones solamente solicitándolo al proveedor, nada más. Si estás en una entidad privada, a la persona de atención al cliente le puedes solicitar el libro y lo tienen que poner a tu disposición. Y si estás en una entidad pública, ¿ok? Tienes que ir a la oficina puedes recibir diversos nombres.
Puede ser área de atención al ciudadano, orientación al ciudadano, ¿ok? Orientación al usuario, pero tienes que ir a esa oficina de atención al ciudadano y ahí te van a proporcionar el libro de reclamaciones, ¿ok? Que el libro puede ser en formato físico o en formato virtual. Si tú tienes tu libro en formato físico y no tienes página web o redes sociales, no hay obligación de que cuentes con el libro virtual. ¿Ok? Pero si tienes si tienes tu empresa, ¿ok? Física, y adicional a ello tienes una página web donde también realizas ventas por tu página web, ahí también ya tienes la obligación de tenerlo virtual. Pero si lo tienes físico, no hay problema. ¿Ok? Ahora, este libro de reclamaciones, si es que es físico, primero tienes que mandar a hacer tu libro. Es que lo quieres tener en físico, tú mismo tienes que mandar a hacer tu libro. No es que Indecopy o de repente alguna entidad gubernamental te proporcione el libro, no. El formato sí, y el formato es este que estamos viendo acá y que tú lo puedes descargar en la página de Indecopy totalmente gratuito, el formato. Recuerda que los formatos en el estado no tienen ningún costo. Pero el formato sí, tú puedes agarrar, lo puedes descargar, puedes ir a alguna imprenta y puedes mandar a hacer tu libro de reclamaciones. Y que de hecho hay imprentas y varias empresas que se dedican a este rubro que ya tienen libros de reclamos ya armados, ya preparados, listos para venderlo. El libro de reclamos tiene que contar con 3 hojas desglosables. La primera hoja, que es la principal, la que se queda en el libro, y dos hojas autocopiativas, ¿ok? Una hoja autocopiativa que es la perdón, y tienen que estar debidamente enumeradas. El libro de reclamaciones se tiene que llenar por numeración. Es decir, si arranco con la hoja número 1, el siguiente reclamo sigue la 2 y el siguiente la 3, la 4 y la 5. Así, no es que yo arranco con la hoja número 1, de ahí me paso a la 50, de ahí me paso a la 30, de ahí me paso a la 2, no. ¿Ok? Tienen que ser así, tienen que ser, en su numeración tiene que seguir cronológicamente un orden. ¿Ok? Y vamos a ver cómo tenemos que llenar este libro de reclamaciones. A ver, quiero ver si es que... a ver. Quiero ver si es que... Acá está. Por acá podemos tocarlo. Uy, ¿qué pasó? Uy, acá está. Listo. A ver, vamos a tratar de acercarnos un poco. Acá, un poquito más hacia acá. Listo. Vamos a empezar. Vamos a disminuir un poquito esto. Ahí está. Muy bien. Este es el libro de reclamaciones. Toda la primera parte que la vemos sombreada, ya eso es eso lo llena la empresa, ¿no? La fecha, el mes y el año en el que se está presentando el reclamo, el nombre de la empresa va acá arriba y con su domicilio incluido, ¿ok? A partir de aquí, a partir del punto 1, empezamos a llenar nosotros, ¿no? O el cliente, con su nombre, ¿ok? Su domicilio. Si es que el cliente va a querer que la resolución final de este libro de reclamaciones se la lleven hasta su casa, tiene que consignar su domicilio completo, ¿ok? Tiene que consignar su domicilio completo de ser posible incluso con referencias. Pero si es que el cliente de repente no va a solicitar que se lleven ningún tipo de información, de notificación o de resolución a su casa, ¿ok? Es decir, a su casa o a su negocio donde tenga este libro, no hay problema, puede consignar un domicilio general, ¿ok? De repente tu distrito, tu ciudad. No es necesario que sí o sí tengas esto. Tu número de documento, tu DNI, o tu carnet de extranjería. Recuerda que el libro de reclamaciones no es exclusivo solamente para ciudadanos. ¿Ok? También personas extranjeras pueden presentar su reclamo. Y tu teléfono y tu email. Si tú no deseas que te lleven ninguna notificación o respuesta a tu domicilio, sí va a ser necesario que consignes muy claramente tu correo electrónico y tu número de celular vigente. Eso sí va a ser necesario. En el caso de que seas menor de edad, si eres menor de edad, que has ido a adquirir algún producto o un servicio o menor de edad que está adquiriendo un producto o un servicio que se le sea permitido y este menor de edad reciba algún trato inadecuado
o de repente alguna o un maltrato o de repente que no le estén entregando el producto o servicio como debió ser, el menor de edad también puede solicitar el libro de reclamaciones. No por ser menor de edad se le va a negar. Lo único que este menor de edad sí va a tener que consignar nombre del padre o de la madre o del apoderado legal. ¿Okay? Eso sí va a tener que consignar. Después acá ya tú vienes y vas a identificar tu producto, tu servicio, el monto reclamado, ¿no? Y acá te van a pedir detalle de la reclamación del pedido y pedido del consumidor. Te van a pedir que marques si es reclamo o queja y de repente en ese momento no te acuerdas y dices, no me acuerdo qué era queja y qué era reclamo. No hay problema porque acá abajo tienes los conceptos, ¿no? Reclamo, disconformidad relacionada con productos o servicios y queja, disconformidad relacionada con respecto a la atención al público. ¿Ok? Entonces simplemente marcas y aquí empiezas a llenar el detalle. ¿Qué es lo que pasó? Aquí tú empiezas a llenar todo el detalle y acá colocas ya en tu pedido qué es lo que quieres para solucionar el problema. Ahora nos vamos a la parte de atención al cliente. Y esto pasa muy seguido. ¿Qué pasa muchas veces en atención al cliente? Dice, ¿y qué hago si el cliente está mintiendo? ¿Qué hago si el cliente en el detalle que está colocando acá, el cliente está poniendo que se le gritó, se le maltrató, se le insultó, se le humilló, se le discriminó, cuando nada de eso es cierto? ¿Ok? Deja que el cliente ponga lo que a su parecer ha podido pasar o suceder. No le digas al cliente, oiga, señor, señora, no miente, eso no ha pasado, ponga la verdad, no. Deja que el cliente ponga todo. Ahora, ¿y qué pasa si es que el cliente viene y me dice, dame tu nombre y tu apellido? ¿Por qué? Porque te voy a consignar en el libro de reclamaciones, porque quiero poner tu nombre en mi reclamo. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer en ese caso? No tengas miedo. ¿Ok? Da tu nombre y tu apellido si es que el cliente lo pide, y si es que tú has estado a cargo de la atención o si es que en ese momento ya estás a cargo. Sin miedo, no va a pasar nada. Este libro de reclamaciones no es un libro de denuncias, no es un libro de fiscalización. Este libro de reclamaciones no te van a despedir, no te pueden despedir por figurar en un libro de reclamaciones, ¿ok? No te va a pasar nada. ¿Y qué pasa si mi cliente agarra y me dice, dame también tu documento de identidad? Quiero colocar tu número de DNI en el reclamo. Primero que nada vamos a dar algo. Hay que perder un poquito el miedo de dar nuestro documento de identidad. Con el solo número de tu DNI no te pueden hacer nada, no pueden estafarte, no pueden sacar un crédito a tu nombre, no pueden averiguar información familiar. De hecho, es muy fácil. Yo ahorita entro a una página a un rutificador nacional, ¿ok? Coloco el nombre completo de una persona o simplemente el primer nombre y apellido y ya voy a tener su DNI. Es fácil conseguir el número de DNI. No pasa nada con tu número de DNI si es que lo das, pero si aún así, y porque es tu derecho, tú decides que no quieres dar tu número de DNI, ¿qué le puedes decir al cliente? Le puedes decir, estimado señor cliente, no le puedo dar mi documento de identidad, pero los trabajadores normalmente tenemos un código dentro de las empresas, tenemos un código de identificación. Dale tu código de identificación, dile, mi código de identificación es el 40014. ¿Ok? Si te dice, no, pero yo quiero tu DNI, basta, con mi código es suficiente, porque con ese código la empresa va a tener el acceso a toda mi información y van a saber que se trata de mí. ¿Ok? Si es que no le quieres dar tu documento de identidad, y si no, simplemente dile, no, ya le di mi nombre completo. Con eso es más que suficiente para que pueda presentar su reclamo. Eso es todo, no va a pasar nada. Y deja que el cliente ponga lo que a su criterio o a su versión ha podido suceder. ¿Ok? Ahora, ya, como dijimos, deja que el cliente ponga todo ello, porque aquí en el punto 4 te toca a ti dar tu descargo. Más que descargo, poner lo que tú has observado, que acá nos dice, observaciones y acciones adoptadas por el proveedor. Colocas la fecha en la que te has ponido tu descargo y aquí tú puedes poner lo que a tu criterio pasó. Si de repente arriba el cliente dijo que se le gritó, se le golpeó, se le maltrató, acá tú puedes poner donde al cliente en ningún momento se le gritó, maltrató ni nada de eso. Lo colocas acá, ¿ok? Y listo. Firma acá el proveedor y ya está. Una vez que ya hemos llenado esta reclamación, ¿ok? Agarramos y le damos, habíamos dicho que este libro tiene que tener
4, perdón, habíamos dicho que este libro tiene que tener, 4, perdón, 3 copias, ¿ok? Simplemente ahora lo que hacemos es, acá, ya está. Ahora, lo que hacemos es darle una de las copias al cliente y las otras 2 se quedan en el libro. La original que consigna como evidencia en el libro, que está debidamente numerada, acá vemos en esta parte está la numeración, y la otra que ya la utilizamos nosotros dentro de la empresa para dar el tratamiento. Ok, y eso es todo lo que tiene que incluir un libro de reclamaciones. Y ahora, ¿y qué pasa si mi libro de reclamaciones es virtual? Ok, si tu libro de reclamaciones es virtual, tiene que consignar en las diferentes páginas, en las páginas web que tú tengas con estos símbolos, ok, donde las personas que ingresen van a poder buscar tu libro de reclamaciones y acceder a ellos de ser necesario, ok. Ahora, este libro de reclamaciones, si es que es virtual, tú le tienes que proveer al cliente algo para que pueda llenar el reclamo. No simplemente es decir, es virtual, entra a la página de la empresa y ahí lo va a encontrar. No, tienes que darle una computadora, una tablet, ¿ok? Algo para que el cliente en ese momento pueda llenar su queja o su reclamo. Pero tú le tienes que proporcionar eso al cliente cuando tu libro de reclamaciones es virtual. El llenado del libro es idéntico a lo que hemos visto anteriormente. Puede ser que cambie el formato por la estética de la página web, de repente sí, pero en cuanto a los acápites es lo mismo. ¿Ok? Y siempre recuerda, en ambos casos, ¿ok? Tanto físico como virtual, en tu empresa física también tiene que figurar este sticker de en esta empresa conforme a lo establecido en el Código de la Protección del Consumidor, ¿ok? Este libro de reclamaciones, esta empresa cuenta con el libro de reclamaciones. ¿Okay? Y recuerda que el proveedor el proveedor tiene que contar con un aviso accesible. ¿Ok? Para tanto en su portal web como en su negocio, en su empresa, en su organización física, en ambos. ¿Qué debemos tener en cuenta luego de utilizar el libro de reclamaciones? Que nosotros como proveedores o como empresa vamos a tener en total 30 días para poder resolver el caso. ¿Ok? 30 días, 30 días hábiles, es decir, de lunes a viernes, para poder resolver este caso. ¿Ok? Pero, pero, pero dentro de los primeros 15 días hábiles, básicamente dentro de las primeras 3 semanas, ¿ok? Si hablamos en calendario, nosotros ya tenemos que haber iniciado la atención de este reclamo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy día, 14 de junio, registro mi reclamo, a partir de hoy la empresa tiene 15 días hábiles para iniciar con el tratamiento de mi reclamo, es decir, a analizar el reclamo que he puesto, y 30 días hábiles para darme la respuesta o la resolución final. Recuerda que la atención al libro de reclamaciones no está condicionado a ningún pago. Tú no tienes que pagar nada por el libro de reclamaciones. Y acá muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo interviene Indecopi? Indecopi va a intervenir en 2 ocasiones. Indecopi va a intervenir en 2 ocasiones. Uno, cuando el cliente lo solicite. ¿Cuándo vas a poder solicitar tú como cliente que Indecopi intervenga? Una vez que pase el plazo establecido, que son los 30 días hábiles, ¿ok? Después de ese plazo, tú recién puedes acudir a Indecopi, ya sea porque la empresa nunca atendió tu reclamo o ya sea porque la empresa, la respuesta que te dio no satisface la necesidad que tú tienes. Pero recién después de los días hábiles. No es que tú colocas tu reclamo y ese mismo día te vas a Indecopi y ya van a tomar acción. No, Indecopi te va a decir, ¿presentaste tu reclamo? Sí, listo. Demos plazo a la empresa para ver qué pasa. De repente en este plazo la empresa te soluciona y no tenemos que llegar a nada más. Pero hay que esperar los 30 días hábiles a que la empresa solucione. Y 2, en caso de que por casualidad
justo en el lapso que tú presentaste el reclamo, Indecopi realiza una fiscalización a esta empresa, porque Indecopi suele hacer eso. Indecopi suele ir a algunas empresas y realiza fiscalizaciones. Y parte de esas fiscalizaciones es la revisión del libro de reclamaciones, donde Indecopi, si ve tu reclamo, ahí puede ser, puede que sí como puede que no, que Indecopi tome interés y empiece a dar seguimiento al reclamo que tú has presentado, ¿ok? Puede ser bajo esas dos circunstancias, ¿ok? Pero no significa que el libro de reclamaciones es de inmediato un reporte a Indecopi, no, ¿ok? Acá, vamos a ver. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó acá? A ver, permítanme, estimados, por favor, no sé por qué no está la... Uy, no sé qué pasó, estimados. Me parece que... Ah, ya, acá está. Mm, medio raro esto, no sé, hace un momento había desaparecido. Ya está, pero igual, vamos a continuar viendo, a ver. Ya está. Vamos a ver esto a modo de resumen, ¿no? Bueno, ya sabemos que el acceso al libro de reclamaciones lo podemos tener ya sea físicamente o por la portal web, ¿ok? Recuerden que el reclamo presentado puede ser en lengua, o mejor dicho, que el reemplazo que tú presentes en tu lengua originaria no puede ser rechazado bajo ningún motivo. Si tu lengua originaria es el quechua, el aymara, el inglés, de repente el francés, portugués, puedes presentar tu reclamo en ese idioma. El reclamo tiene que contener la información clara y los datos personales de quien recibió la atención. ¿Ok? Recuerda que tú no puedes presentar en el libro de reclamaciones un reclamo o una queja anónima. Necesariamente tiene que contar con los datos personales de la persona que está presentando este reclamo. Y el registro del reclamo y de todo este proceso es totalmente gratuito. Las entidades públicas y también las privadas tienen que proporcionar de manera inmediata una copia de la versión física o virtual del libro de reclamaciones. Cuando es física, ya sabemos que te damos la hoja autocopiativa. Y cuando es virtual, puede ser que esta se te envíe a tu correo electrónico, puede ser que te lo impriman y te den en ese momento. ¿Ok? Ya va a depender de las condiciones que tenga la empresa en ese momento. Las personas pueden completar su reclamo presentando medios o documentos que consideren pertinentes. ¿Ok? Es decir, las personas pueden colocar en este libro de reclamaciones evidencias de ser necesario, mas este reclamo no puede ser rechazado por no estar acompañado de documentos que sustenten. Es decir, este reclamo, si es que yo no tengo de repente algún documento medio probatorio, no me lo pueden rechazar. Igual tienen que aceptarlo. La entidad tiene que brindar orientación y asistencia técnica durante el registro del reclamo. Mientras tu cliente está llenando el reclamo, tú tienes que estar con él. Tienes que guiar, tienes que ayudar a que pueda llenar el reclamo. No es solamente darle el libro y dejarlo solo. Eso está prohibido, ¿ok? Eso está completamente prohibido. Después acá también nos dice, las personas, ojo, esto es muy importante, los clientes pueden acceder a la plataforma digital del libro de reclamaciones, ya sea en el lugar y la sede donde sucedió, como también fuera de ella si es que el libro es virtual. Es decir, no tienes obligación de llenar el libro en el lugar donde te ocurrió los hechos, sino que si es que de repente supongamos que tú tuviste ahorita un problema y quieres llenar el libro de reclamaciones, pero estás contra la hora y no te puedes quedar a llenar el libro, no hay ningún problema. Tú te puedes ir y desde tu casa puedes llenar el libro de reclamaciones virtuales con lo que sucedió en ese momento. No hay ninguna obligación de que en ese momento llenes el libro, ni siquiera en ese momento ni en ese día, porque las personas tienen hasta 30 días calendario para poder registrar su reclamo después del hecho generado. Es decir, si hoy día 14 de junio me pasó algo en una empresa que amerita que yo coloque mi reclamo en el libro de reclamaciones, ¿ok? No necesariamente hoy día tengo que ponerlo, sino que tengo otros 30 días para poder registrar mi reclamo. ¿Ok? Y los reclamos se registran a través de los diferentes canales de atención que tengan las personas. En cuanto a la atención y la respuesta del reclamo, el plazo máximo de atención y respuestas de reclamo son 30 días hábiles, como los mencionamos, 15, donde tienen que empezar a tratar nuestro reclamo y un máximo de 30 para poder resolver nuestro reclamo. Ojo, a días hábiles.
Días hábiles son de lunes a viernes, días calendarios de lunes a domingo. En este caso son 30 días hábiles. Las notificaciones distintas a la respuesta se efectúan al correo electrónico o al número de celular que se consignó en el libro de reclamaciones, ¿ok? Por eso dijimos, pon claramente tu correo y tu celular. Aquí vamos a hablar de la duplicidad de reclamos. Muchas veces, ¿qué pasa con el cliente? A veces el cliente agarra y hoy día registra un reclamo. Pasa todo el día, toda la tarde, toda la noche y al día siguiente ve que no tiene una respuesta y que es lógico, porque recuerden que a partir de registrar el reclamo, todavía la empresa tiene 15 días para empezar a revisarlo. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen los clientes? Agarran y vuelven a registrar otro reclamo, el mismo reclamo. ¿Ok? Y nuevamente, y todos los días agarran y colocan el mismo reclamo varias veces. ¿Por qué? Porque dicen en su cabeza, a veces tienen este pensamiento, ¿no? De decir, si pongo varios reclamos en el libro de reclamaciones, voy a meter presión para que solucionen más rápido mi caso, lo cual es todo lo contrario. Si tú empiezas a registrar varios reclamos del mismo suceso, de los mismos hechos en el mismo día, ¿ok? En la misma sede, eso se llama duplicidad. Y eso, en vez de acelerar la resolución de tu caso, lo vas a ralentizar, porque ahora la entidad va a tener que pasar a la autoridad, va a tener que pasar a la autoridad correspondiente, ¿ok? Va a tener que notificar la duplicidad de los reclamos, ¿ok? Y después de esta autoridad va a tener que va a tener que autorizar uno, si es que es en este caso va a pasar directamente a la procuraduría, ay, se me fue la palabrita, me trabé, ¿ok? Pero va a tener que pasar a la Procuraduría General de la República, ¿ok? En el que ellos van a tener que decidir, uno, si se archivan los demás reclamos que has presentado y solo nos quedamos con el primero, o si todos los reclamos que has presentado, ¿ok? Los anexamos como uno solo. Y esta aprobación de la duplicidad de reclamos que has presentado va a ralentizar por lo menos un plazo de 5 días hábiles más en la resolución de tu problema. Entonces recuerda, solamente presenta un reclamo, ¿ok? Solo presenta un reclamo por hecho que haya suscitado. Recuerda que la duplicidad no te va a beneficiar, por el contrario, va a ralentizar tu proceso. ¿Ok? Y después, y antes de la notificación, y recuerda, antes de que te notifiquen la respuesta final, ¿ok? Antes de ello, tú puedes desistir de tu reclamo. ¿Ok? De repente la empresa negoció contigo externamente, de repente te diste cuenta de que este hecho que has presentado no es del todo justo o no es del todo cierto, ¿ok? Y tú puedes agarrar y desistir del reclamo, pero tienes un plazo de 30 días hábiles para poder, 30 días calendarios para poder desistir de este reclamo, ¿ok? Y una vez que tú desistes, lo único que hacemos es consignar en el mismo libro que el cliente desestimó o desistió de seguir con este proceso y ahí quedó. ¿Ok? Ahora, para la notificación de tu respuesta, si tú decides que te notifiquen en la dirección en tu casa, ¿ok? La empresa tiene que mandar el documento a tu casa. Pero más rápido es si tú decides que te notifiquen directamente por tu correo electrónico. El mismo día que se emite la respuesta, te mandan tu notificación. Es mucho más rápido. Como también puedes optar por recoger tu resolución final de la sede de la entidad, donde a partir del día siguiente que te emiten la respuesta, tienes 30 días hábiles para poder recoger tu respuesta, ¿ok? Pero lo más recomendable es que solicites que esta respuesta se te emita a tu correo electrónico, porque el mismo día que se da, ese mismo día la recibes, que es mucho más fácil. ¿Ok? Y por último, y eso es todo, por eso que se tiene que tener en cuenta con el libro de reclamaciones. Recuerda, tú como empresa, si tu cliente opta por registrar tu libro de reclamación, perdón, por registrar su reclamo en el libro de reclamaciones, es obligatorio que des atención a este reclamo y que emitas todos los informes y pasos detallados que estás dando sobre este reclamo.
¿ok? Es obligatorio. ¿Por qué? Porque si te cae una fiscalización de Indecopi y encuentra un reclamo en tu libro, ¿ok? Y tú no has solucionado el reclamo, ¿ok? O no le has dado el tratamiento debido, te va a caer una multa, ¿ok? Por lo tanto, es obligatorio, ¿no? Ahora, ahora, si se han dado cuenta, el libro de reclamaciones, el hecho de que el cliente presente su reclamo al libro de reclamaciones no se transforma inmediatamente en una sanción para la empresa, en una multa para la empresa, en un castigo para el empleador. No, simplemente es un reclamo que tú registras, le damos el tratamiento y lo solucionamos. Nada más. Es solamente eso. Y ahí puede entrarnos la pregunta de por qué entonces las empresas no quieren dar el libro de reclamaciones. ¿Ok? Muchas veces por desconocimiento, ¿ok? Que no lo quieren dar, porque piensan que va a traer consecuencias graves, no. Y la otra es más que todo por el proceso tedioso que es tener que emitir informes de cada uno de los pasos del libro de reclamaciones, ¿ok? Por cuestión legal, porque así lo exigen de copy. Es muy tedioso llevar un reclamo a través del libro de reclamaciones, porque hay que hacer informe del reclamo recibido, informe del proceso de observación, informe de investigación interna, informe de la respuesta al cliente, ¿no? Y la resolución final. Por un reclamo suelen ser como 5 o 6 informes, ¿ok? Y muy aparte del tratamiento que se da, porque es muy tedioso. Y es por eso que muchas empresas, antes de ofrecer el libro de reclamaciones, prefieren llevar el tratamiento de esta queja por su sistema de PQRs, porque ahí ellos lo hacen mucho más simple, mucho más sencillo, mucho más rápido, porque ahí nadie les fiscaliza si lo hiciste, si hiciste los pasos, si hiciste los informes, incluso la PQR, si la quieren hacer simplemente de boca a boca, sin documentación, no va a haber ningún problema. Lo recomendable es no hacerlo. ¿Ok? Pero si quieren solucionar un problema así, de vía oral, de acuerdo de caballeros, ¿no? Como se dice, sin ningún documento de por medio, lo hace la empresa y listo. ¿Ok? Es por eso que las empresas agarran y instruyen a los trabajadores. Lo último que debe llegar a las manos del cliente es el libro de reclamaciones. Entonces, si mi cliente viene y me dice, quiero el libro de reclamaciones, yo como atención al cliente debería poder por lo menos, no se lo puedo negar, pero sí puedo por lo menos hacer el intento de convencerlo de que antes del libro de reclamaciones vayamos a nuestro manejo interno o a nuestra área de reclamos. No se le puede convencer al cliente diciéndole, mire, el libro de reclamaciones van a ser 30 días hábiles, estamos hablando de casi 2 meses, ¿ok? Que nos vamos a demorar en todo este trámite para poder solucionar su problema. En cambio, en nuestra área interna, el tiempo de espera es mucho menor, ¿ok? Podemos llegar a un mejor acuerdo, podemos llegar a una mejor negociación. No está mal persuadir al cliente de no llegar al libro de reclamaciones, eso es totalmente permitido. Lo que está prohibido es negárselo. Si yo intenté persuadir a mi cliente y mi cliente me dijo, no, gracias, quiero el libro de reclamaciones, ni modo, se lo doy. ¿Ok? Pero no se lo puedo negar. Y estimados, eso ha sido todo por el día de hoy y por nuestro curso. Si de repente algún coleguita tuviese algún alcance o alguna pregunta, gustosa de poder escucharlo. A ver, de repente algún coleguita que desee levantar la mano para dar algún alcance o algo. Muy bien, excelente. Entonces, estimados, entonces conmigo ha sido todos felicitarlos por nuestro curso el día de hoy y por estas 2 sesiones. Todavía no abandonemos la sala porque recuerden que Miss Elizabeth tiene para nosotros una actividad muy importante